El Evangelio es un conjunto de formas de vivir el Evangelio, de acercarse a Dios. El día de ayer el apóstol compartía en la confraternidad que están teniendo allá en California, compartía un pensamiento desafiante de alguna manera, raro, fuerte, con tendencias a que alguien lo llame hereje por el pensamiento, pero las bases bíblicas ahí están. Y él decía que Dios es el conjunto de muchos espíritus, bueno, específicamente 7 espíritus. Porque él hablaba de Isaías, si usted miró la predicación, qué bueno, y si no la ha mirado, ahí está en las redes sociales disponible, y es una bendición. Y él decía, tocaba el versículo de Isaías cuando dice: antes de mí no se formó otro Dios, no hubo otro Dios formado. Y él decía, Dios fue formado, es un conjunto. Y hablaba del espíritu de amor, del espíritu de misericordia. Usted sabe que Isaías 11 habla de los 7 espíritus de Dios: el vástago, la rama, el retoño que saldrá de Isaí, y en el cual morará espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de amor, bueno, espíritu de majestad, de honor. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque realmente cuando yo miro al Evangelio hay diferentes formas de caminar en el Evangelio, y cada uno es de Dios. Cada uno que ha conocido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, le ha entregado su vida, es de Dios, alcanzó salvación. Sin embargo, no va a negar que hay congregaciones donde uno se mete y uno dice, no, aquí no es lo mío, aquí no. Aquí hay, las alabanzas son cumbias, las alabanzas son rancheras con acordeón, las alabanzas son, se extrañaría que hasta reggaetón, y rock y heavy metal, dicen por ahí, ¿no? Metal pesado, ¿cómo le llamarán eso en español? Me imagino, ¿no? Pero usted extrañaría que hasta eso hay en el Evangelio. Y uno dice, no, esto no, dijo Jesse Duplantis, dijo la música country está peor que el rock, porque al rock por lo menos no le entiende las palabras, y a la country sí se las entiendes. Pero hay diferente forma, y aún dentro de nuestro caminar en el Evangelio, aquí dentro de este conocimiento que Dios nos ha dado, debemos de entender que hay diferentes facetas que Dios quiere que vivamos y que experimentemos. Por ejemplo, la faceta de la prosperidad en Dios es real y Dios la quiere para nosotros. Y es para nosotros. Es para nosotros. Y la riqueza material tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver. Él dice en Ageo, mío es el oro, mío es la plata. Dice, y la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, porque la primera, la de Salomón, mi hermano, ese oro, esos metales que le pusieron, esa riqueza material que había ahí era demasiado grande. La Biblia dice que en los días de Salomón la plata no era estimada, sino que era como piedras de las calles, porque había tanta riqueza material, y ese templo tenía tanto oro, tanta riqueza, tanta ostentación material. Y cuando Dios dice la gloria de la casa postrera será mayor que la primera, está diciendo que habrá más riquezas todavía. Pero también hay una faceta que nunca debemos de olvidar, y es entrar a la presencia de Dios. Es conocer a Dios personalmente. Es entrar hasta el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Bueno, en el lugar santísimo, bueno, empecemos por decirle que
el templo o la tienda de Moisés era una tienda con 3 lugares. El primero era el patio, que era conocido como el atrio. Era un patio, pero un patio encerrado. No era al aire libre, estaba encerrado, y eso era conocido como el atrio. Después estaba el lugar santo, y después estaba en el lugar santísimo. El lugar santísimo tenía el arca del pacto, la caja con los querubines de gloria sobre ella. Dentro de la caja había 3 cosas. Estaba el maná que habían recogido en el desierto y que lo guardaron como recordatorio para las generaciones venideras. También tenían la vara de Aarón que reverdeció. Recuerde que la vara de Aarón reverdeció. En el desierto estaban unos hombres que querían usurpar el sacerdocio de Aarón. Y entonces Dios le dijo a Moisés que 12 hombres, incluyendo a Aarón, agarren varas. Cada quien su vara, la vara que usaban todos los días para ir a arrear los animales, la vara con la que salían a caminar, no voy a decir a caminar, no caminaban como deporte en ese tiempo, pero la vara que cargaban, una vara seca, una vara que no tenía forma de reverdecer. Y que traigan los 12 hombres las varas al tabernáculo de reunión y que allí pasen la noche las varas. Y la vara que reverdezca, esa vara es la que ese hombre es el que yo he escogido para que sea mi sacerdote. Y entonces traen las 12 varas y pasaron la noche delante de la presencia de Dios. Y la vara de Aarón reverdeció. Por la mañana la vara de Aarón tenía flores y tenía brotes, tenía almendras, tenía fruto. ¿Se imagina una vara seca? Una vara totalmente seca, una vara del campo, sucia y todo, pero que delante de la presencia de Dios reverdeció. Así es que estaba el maná, estaba también la vara de Aarón que reverdeció, y por supuesto estaba también las tablas de la ley. Las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte. Y ahí estaba esa caja con esas 3 cosas, y sobre la caja estaban los querubines de gloria. Y en esos querubines ahí se manifestaba la presencia del Señor. El sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año a ese lugar santísimo a hacer expiación por el pueblo. Esa sangre que el sumo sacerdote llevaba para expiar los pecados del pueblo, no podían limpiar a la gente, sino que solamente cubrían los pecados, era cubrirlos. El pueblo estaba protegido contra la ira de Dios. Era la forma de guardar al pueblo de Dios. Pero lo importante es que en ese lugar santísimo se manifestaba la presencia del Señor. En la presencia del Señor, obviamente, el que está seco reverdece, mi hermano. En la presencia del Señor hay revelación. Estuve el día lunes allá en la central, teníamos enseñanza pastoral. Y el apóstol nos dio una enseñanza muy bonita, de considerar, de meditar y de tener cuidado. Muy bonita porque a mí me hizo meditar muchas cosas. Por ejemplo, él nos enseñó acerca de los edificadores en el reino de Dios. Nos habló de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son los edificadores del reino de Dios. Pero también nos habló de los materiales. Y Pablo dice que cada quien mire cómo edifica, porque unos edifican con oro, otros edifican con plata, otros edifican con piedras preciosas, otros edifican con madera, con heno o con hojarasca, y que cada uno tenga cuidado cómo edifica, porque en el día final, el día de la prueba, va a dar a conocer si el material permaneció o no permaneció. Y nos enseñaba que el oro es la revelación de la palabra de Dios. La revelación. La plata es la justificación, y es en lo que yo mucho predico. Justificación. Somos justificados por la sangre de Cristo. Las piedras preciosas, nos decía, son los dones espirituales. La madera es el humanismo. Usted sabe que hay iglesias que edifican con humanismo. Y el heno y la paja
son las cosas carnales, y también desafortunadamente hay iglesias que su edificación son cosas carnales, hermanos. Ahí se puede de todo, ahí se puede bailar, ahí se puede fumar, ahí es solo cosas carnales, mi hermano, solamente cosas carnales. Y entonces no voy a negar que hay iglesias que edifican con esos diferentes materiales. Y me hizo pensar, perdón que extienda esto el apóstol si llegara a escuchar, gracias a Dios él no escucha mis predicaciones, gracias a Dios. Me hizo pensar, en el momento que él estaba hablando, dije, gracias que edifico con plata yo. Gracias a Dios que edifico con justificación. Me considero una persona fuerte en la justificación. Creo en la justificación de Cristo Jesús. Creo que hemos sido perdonados. En el momento que él lo decía, me hizo recordar el ministerio donde él salió, donde edificaban con revelación solamente. Y dice el apóstol, ya nomás íbamos por las bombas. A ver qué bomba nueva había el día de hoy, dice. Y él nos ha compartido cómo eso no permaneció, pues. Ahora, pastor, ¿la revelación es buena? Es buenísima, mi hermano. Solamente que el que se dedique a edificar solamente con eso, cae o puede caer en que ya solamente eso busca, ya no busca otra cosa. Y cuando dijo de los dones espirituales, de las piedras preciosas, me acordé de mi pastor. Porque mi pastor, fuerte en los dones espirituales, hermano. Cuando él estuvo, dones de hablar en lenguas, y son buenísimos. Profecías, regularmente cada culto. Los dones espirituales se movieron muy bonito, demasiado bonito. Pero yo dije, ¿dónde están aquellos que profetizaban? Algunos, pues. ¿Dónde están? Aquellos que realmente yo soy testigo de que hablaron de parte de Dios. Yo mismo fui beneficiado con eso. Porque mientras el apóstol estaba enseñando, yo dije, Señor, gracias que edifico con plata. Y tengo que edificar con oro también, porque oro la revelación. Y tengo que edificar con piedras preciosas también, porque también se necesitan. También son importantes también. Pero la plata viene a ser la palabra escrita. Viene a ser la palabra la cual nos tenemos que aferrar. Y sobre eso, sobre la palabra escrita, tiene que haber oro, tiene que haber revelación. Y tiene que haber dones espirituales, porque son las piedras preciosas. Pero no queremos edificar con humanismo. Humanismo, hermanos, allá están los humanistas allá afuera, hermanos, defendiendo a las ballenas. Hay que salvar las ballenas, dicen ellos. Y allá están metidos en política y metidos en tanta cosa terrenal. ¿Por qué me acordé de eso? Porque en el lugar santísimo había oro. Es decir, que había la revelación. El que entra al lugar santísimo no se puede obtener la revelación de ninguna otra manera, excepto entrando al lugar santísimo. Ahí es donde está el oro. Necesitamos entrar. Ahí está la revelación. Y ahí está también el maná. El maná de la palabra, el pan, Cristo Jesús mismo. Él dijo, yo soy el maná que bajó del cielo. Y está la vara de Aarón, que son los dones espirituales, pues. Y entonces yo necesito entrar al lugar santísimo, exponerme a Dios y decirle, Señor, yo quiero extraer esos 3 materiales que necesito para edificar. Pero para llegar al lugar santísimo tengo que pasar primero por el atrio. Y el atrio, cuando hablamos de atrio, lugar santo y lugar santísimo, miramos que hay iglesias así, que hay iglesias que se mueven solamente en el atrio, congregaciones, no iglesias, porque no hay iglesias, hay iglesia. La iglesia es una y está diseminada por toda la tierra. Pero hay muchas congregaciones, pero iglesia es una solamente, una. Y entonces hay congregaciones donde solamente es atrio. ¿Qué es el atrio? El atrio es el patio. Ahora, los que estaban en el atrio eran sacerdotes, no eran laicos. Eran sacerdotes, eran hombres llamados por Dios. Cuando digo sacerdotes no me refiero a un grupo instituido por una institución. Estoy hablando de hombres y mujeres que Dios ha llamado al ministerio y que Dios los usa para su gloria. Y entonces en el atrio estaba
el patio. El patio es donde se mueven los sacerdotes y donde se quema la carne y donde se manifiesta la carne. El atrio tenía dos cosas. Primeramente tenía el altar del holocausto. El altar del holocausto era un altar donde sacrificaban la víctima, es decir, cuando traían una res o una oveja, un chivo para presentarlo como sacrificio, aún aves eran traídas también. Ahí se sacrificaban en el altar del holocausto. Esa era la mesa del carnicero, si usted me permite. No es correcta, por supuesto, porque no era así, pero la mesa del carnicero es donde tendían la res, es donde lo mataban, es donde sacaban la sangre, es donde sacaban las entrañas, donde sacaban todo y donde escogían lo que iban a presentar quemado delante del Señor, la sangre que era presentada delante de Dios. Pero el atrio tiene el altar del holocausto, y el altar del holocausto para nosotros es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ahí fue donde se presentó el sacrificio por nosotros, el sacrificio perfecto. Y por eso, para entrar al lugar santísimo, no puedo, mis hermanos, irme directo al lugar santísimo, sino que tengo que pasar primero por la cruz de Cristo. Tengo que recibir a Cristo Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Tengo que aceptar ese sacrificio, tengo que ir ahí donde reconozco que hubo una víctima que se presentó por mis pecados, porque yo era el que merecía morir. Yo era el que merecía, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y yo merecía morir. Pero alguien tomó mi lugar y yo acepto ese pago por mis pecados. Yo acepto ese pago porque se cubran y se limpie mi vida. Acepto ese sacrificio. Y cuando vengo delante del Señor y se presente ese sacrificio delante de Dios, ahora yo estoy perdonado. Diga conmigo, yo estoy perdonado. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo culpa. No tengo culpa delante de Dios. Y por eso puedo caminar perdonado delante del Señor sin carga de culpabilidad sobre mi vida. Pero la otra cosa que había en el atrio era el lavacro. El lavacro era una tina de agua, por supuesto una tina especial, amén. Pero era una tina de agua donde los sacerdotes tenían que lavarse antes de entrar a ministrar delante de la presencia de Dios. Para nosotros, por supuesto, el lavacro significa el bautismo en agua. El bautismo en agua es donde nosotros nos lavamos. Después de pasar por el sacrificio de Cristo Jesús, el siguiente paso es bautizarse en agua, que es la limpieza. Los sacerdotes tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse los pies para poder entrar delante de la presencia del Señor. Y nosotros debemos de pasar por el lavacro para poder entrar al lugar santísimo. Repito, en el lugar santísimo está la gloria de Dios. Le llamaban la Shekinah o la Shekinah, que era la gloria de Dios, la cual solamente el sumo sacerdote podía experimentar. Una vez al año entraba y Dios se manifestaba. El sacerdote tenía que entrar con campanas en el vestido, en la vestimenta, tenía que tener campanas. Y también tendría que entrar con un lazo amarrado al pie, en el pie. Que saliera ese lazo, que la punta del lazo quedara afuera. Las campanas enseñaban si él no había muerto, porque si él entraba en pecado al lugar santísimo, él moría. Si los que estaban afuera ya no escuchaban las campanas, es que el sacerdote había muerto delante de Dios. Recuerde que presentarse delante de Dios sucio era sinónimo de muerte. Y entonces con el mecate o el lazo tenían que jalar al sacerdote, no podían entrar a sacarlo, tenían que jalarlo hacia afuera. Y el sacerdote tenía que entrar limpio y entonces tenía que entrar lavado con agua pura. Mire lo que dice aquí Hebreos 10. Dice el versículo 19, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y entonces dice, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
Ese es el sacrificio de Cristo, un corazón que ahora se ha presentado delante de Dios y que tiene fe en el sacrificio de Cristo. Dice, teniendo nuestro corazón purificado o limpiado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y entonces cuando vengo delante del Señor debo de lavarme. Si yo le entrego mi vida a Cristo, recibo el sacrificio de Cristo, estoy perdonado, ahora sigue el bautismo en agua, el lavarme. Y usted dirá, pastor, ¿y si yo me bauticé, ya no tengo acceso al lavacro? Sí, también, porque la palabra de Dios también representa el agua que nos limpia, que limpia nuestra vida y nos exponemos a la palabra del Señor. Pero para llegar al lugar santísimo tenemos que lavarnos. Como dice este versículo, lavados, purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Por eso el bautismo en agua es un reconocimiento público de que he decidido seguir a Cristo Jesús. Es un anuncio en el mundo espiritual. Yo he decidido completamente seguir a Cristo Jesús. El bautismo en agua representa un sumergimiento y sacarlo del agua que simboliza la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Pero también me expongo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que me limpia, la palabra de Dios es la que me pone en una condición donde no tengo trabas para entrar a la presencia del Señor. Y yo quiero entrar a la presencia del Señor, porque realmente la vida está en Dios, mi hermano. Por eso le decía que el Evangelio es un conjunto de cosas. Es decir, que usted dice, pastor, y si solamente creo y confieso, eso es muy importante, mi hermano. Pero también tengo que venir delante del Señor y decirle, Señor, quiero abrir mi corazón delante de ti. Yo no quiero esconderme detrás de ritos, sino que quiero realmente abrir mi corazón delante de ti. Y entonces ahora el sacerdote está listo para entrar al lugar santo. La tienda de reunión era una tienda obviamente cerrada. Pero dentro había dos compartimientos. El primero era llamado lugar santo y el de más al fondo era el lugar santísimo, y la división era una cortina. Dice aquel escritor Claudio, ¿cómo se llamaba? Josefo, algo así. Dice que el gruesor de esa cortina era de 4 pulgadas de grueso. Era de muchos materiales, 4 pulgadas. Y decía que 2 yuntas de caballos o 2 pares de caballos que usaban para jalar carretas no podían romperla, podían ponerse 2 y 2 a cada lado y no podían romper esa cortina. Por eso el sacerdote tenía que entrar arrastrándose abajo. Es como se entra a la presencia de Dios, mi hermano, humillado delante de Dios. No había puerta para que el sacerdote entrara a ese lugar, sino que tenía que levantar la cortina, arrastrarse y entrar al lugar santísimo. Pero en el lugar santo, que era el primer espacio de la tienda de reunión, ahí encontramos el candelabro, que era una lámpara. Nosotros los que venimos de pueblos sabemos lo que es un candil de petróleo, ¿verdad que sí? Sí, un candil de petróleo. Porque no había luz eléctrica en ese tiempo, no había luz eléctrica. Y entonces era una lámpara hecha de oro, que tenía su depósito de aceite y que tenía 7 brazos, 1 en medio y 3 a cada lado. Cada brazo tenía su mecha, el candil, pues, para que me entienda. Y tenían que encender esas lámparas, y era la única manera que hubiera luz en el lugar santo. La única manera. Estaba el candelabro. Recuerde que afuera en el patio, ahí no había luz de Dios. Ahí había solamente la luz de la razón, es un patio. Solamente la luz del sol, la luz de la luna, y ahí el hombre razona humanamente. Pero cuando entra al lugar santo, ahí se encuentra, hermano, con la lámpara, con el candelabro, con aquello que alumbra, y entonces empieza a ver solamente alumbrado por el Espíritu de Dios. Diga conmigo, por el Espíritu de Dios. Cuando entramos ahí, nuestra vida cambia. Nuestra vida es diferente. Cuando estamos en el atrio, para nosotros es todo lo mismo. Todo es lo mismo. Y repito, hay congregaciones
que son solo atrio. Ahí se puede de todo. Repito, ahí la música puede ser guapachosa, dicen por ahí. Y la vida, y nosotros, el ser humano, pues, la música nos mueve, ¿verdad? Principalmente es música mundana, pues. Y por eso a veces hay gustos en el cristiano, de que a mí me gustan las alabanzas, pero esas más mundanas que cristianas, que son mariachi, que son cumbias, que son merengue, que todos los ritmos, hermano, que son del mundo, pero son hijos de Dios. Son sacerdotes de Dios, son los que están en el atrio. Porque ahí son alumbrados por el sol y por la luna. Ahí no hay tapadera arriba. Pero cuando entramos al lugar santo, encontramos con la luz del candelabro. Y la luz del candelabro empieza a iluminarnos. Empieza a enseñarnos lo que realmente hay en Dios y aún cómo podemos cuidarnos en Dios. Porque si me meto al lugar santo a oscuras, voy a tropezar, me voy a golpear y voy a salir todo moreteado. Y algunos han dicho, no, estaba mejor antes cuando no le echaba ganas en Dios yo. Cuando no buscaba a Dios verdaderamente, yo no tenía problemas. Pero empecé realmente a agarrar compromiso con Dios, realmente a decirle, sí, Señor, aquí estoy. Y empezaron los problemas. Empezaron las dificultades y ahí es donde yo necesito la luz del Espíritu. Porque si no me voy a tropezar con los muebles del lugar santo, mi hermano. Voy a salir chipoteado, voy a salir golpeado porque no me dejo guiar por la luz del Espíritu. Y entonces entramos al lugar santo y ahí, repito, empezamos a mirar con la luz del Espíritu. Pero no solamente está el candelabro en el lugar santo, también está una mesa. Y esa mesa contiene los panes de la proposición. Los panes de la presencia de Dios, que representan obviamente la palabra, el alimento para nuestra vida. Entra el Hijo de Dios al lugar santo y de un lado tiene el candelabro, al otro lado tiene el pan de la proposición, el pan de la presencia del Señor. Y ese pan es para alimentarnos y empezamos a comer la palabra de Dios. Y ya no miramos la palabra de Dios como el mundo la mira, sino que la miramos como un alimento a nuestra vida. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y empezamos a alimentarnos. Esa palabra viene a alimentar nuestra vida espiritual para que estemos fuertes, pero también alimenta nuestra fe. La empezamos a comer, la empezamos a recibir y empezamos a hacer que ese pan sea nutrición para nuestra vida espiritual. Y entonces tenemos fuerzas. Diga conmigo, tenemos fuerzas. Tenemos fuerzas para vivir este evangelio. Porque alguno dirá, pastor, como que yo me debilito y no tengo fuerzas para caminar en el evangelio. Come de la palabra de Dios. Come. Que tus sentidos se hagan ejercitados. Por eso le decía que cuando el apóstol estaba hablando, él estaba hablando y mi mente estaba... Porque decía, el oro es la revelación. Y yo dije, la revelación es maravillosa, mi hermano. Maravillosa, pero me acordé de donde él salió, donde dice que solamente había bombas ya. Ya solamente estaban esperando qué nueva revelación había. Ya no vivían para otra cosa. Y no les fructificó. Y cuando dijo, y la plata es la palabra de la justificación. Dije, con razón me encanta tanto eso a mí. Me gusta la palabra de la justificación. He sido justificado, hemos sido perdonados. Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Tenemos vida en Dios. Dijo, y las piedras preciosas son los dones del Espíritu. Dije, eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Pero me acordé también que los que solamente se guían por eso, el día que no lo hay. Mire, si usted es una persona que vive con los dones del Espíritu, almuerzo, comida y cena, todos los cultos, siempre, el día que no se manifiesten, se va al mundo la persona, hermano. Se aleja de Dios y uno dice, ¿y la palabra? ¿Y la fe? ¿Y la firmeza? No, es que ya no es como antes. Me acuerdo cuando Dios me tocaba, el apóstol cuenta su experiencia de que sus primeros 6 meses de cristiano, Dios estaba con él
Día y noche, hermano. Y después dice, ya no lo sentí. Por lo que crees, por lo que sabes, por la firmeza. Entonces, el Evangelio es un conjunto de cosas. Revelación, justificación, dones del Espíritu. Lo que no quiero es madera, porque la madera es humanismo. Humanismo es, sí, pobrecito el hermano. No, es que el pastor no debería de predicarles de ofrenda a ellos. Y mira que ni tienen los hermanos y él todavía predicándoles de ofrenda. ¿Cómo cree el pastor que les va a predicar de eso a esta gente que no tiene nada? Eso se llama humanismo. Eso no es revelación de Dios. Revelación de Dios es el oro. Revelación de Dios es la palabra de fe, de que Dios está contigo y de que Dios te puede sacar adelante. Y por supuesto tampoco quiero heno ni hojarasca, porque él dijo, el heno y la hojarasca es la basura. Son las cosas carnales que la gente se pone a edificar. Eso el día de la prueba se va a quemar, mi hermano. Eso el día de la prueba, el día que venga la dificultad. Miren, nosotros aquí, que Dios nos permita seguir comiendo juntos cada primer domingo de mes. Es una bendición, ¿verdad que sí? Una bendición. Pero si me pusiera yo a regalar despensa para todo el que necesite, hermano, vendría gente de todos lados. ¿Y qué pasaría cuando se acabara la despensa? ¿Qué dejarían de venir? Porque solamente venían por la despensa nada más. Por eso no podemos edificar con humanismo. Por eso yo me gozo que comamos juntos. Y será de bendición. Y si un día hay una necesidad por algún desastre natural y Dios nos permite ser de bendición, ayudar, pues será de bendición, amén. Pero no como una regla de que vamos a vivir para eso. Hay unas iglesias, recuerdo que un hermano me decía, yo empecé a ir a una iglesia y después venían a mi casa que si quería que me pagaran el bill de la luz, que necesitaba que me llevaran a hacer la compra de lunch. Y es que empieza la gente a edificar con humanismo. ¿Y qué pasó con el hermano? No, porque dejó de ir, obviamente. Mientras lo ayudaban fue. Y después de que lo dejaron de ayudar, ya no fue. Me platicaron de otro matrimonio que trabajaba en sus trabajos que no lo escuche nadie porque no le voy a dar la respuesta de cualquier manera. Trabajaban con otro nombre, los dos, porque aplicaban para ayuda social, aplicaban para estampillas, aplicaban para Medicaid, aplicaban para todas las ayudas. Así es que hacían de eso. Y aparte a la iglesia que iban porque ahí los ayudaban. Era la razón que iban. Y entonces encontramos que la gente empieza a trabajar con humanismo solamente. Pero yo no quiero trabajar con humanismo. Yo quiero agarrar oro, revelación. Yo quiero agarrar la plata, que es la palabra de la justificación. Y quiero agarrar las piedras preciosas, que son los dones del Espíritu. Para edificar, para bendecir. Pero cuando entramos al lugar santo, ahí encontramos el pan de la palabra. Y la palabra viene a ser alimento a nuestra vida. ¿Por qué viene a la iglesia, mi hermano? Si su respuesta es porque alabo a Dios y escucho la palabra de Dios, lo felicito, mi hermano. Pero si viene para conseguir novio, para conseguir novia, para ver al que le prestó y no le ha pagado, porque no tiene nada que hacer en su casa y está aburrido, no le va a funcionar. Pero si viene por alabar a Dios y por escuchar la palabra de Dios, por alimentarse de la palabra de Dios, eso va a permanecer. Eso va a permanecer. Así es que edifiquemos con eso. Entonces, sacrificio de Cristo, el altar del holocausto, lavados con el agua de la palabra, el bautismo de agua, lavados. Entramos al lugar santo y encontramos la lámpara, la luz del Espíritu. Eso nos empieza a iluminar, no la razón. La razón te dice, no, mira, te debes de cambiar de vivienda porque allá en tal lugar hay más trabajo y allá dicen que están ganando más. Y entonces la gente se mueve por la razón. ¿Por qué se movió, pastor, hermano de Estado? Es que acá pagan $1 más, mi hermano.
Y la iglesia, ¿y hay iglesia ahí? No, no hay iglesia, pero pues voy a ganar $1 más. Y entonces la razón lo está gobernando. Pero cuando decimos, no, Señor, si tú me dices, yo lo hago. Si mi interés primario es Dios, lo primero que quiero poner delante de mí es Dios. Pero en el lugar santo había una cosa más, que en Hebreos aparece en el lugar santísimo, pero en el tabernáculo de Moisés aparece en el lugar santo, y es el altar del incienso. El altar del incienso es la alabanza, la adoración y la oración. Es decir, el altar del incienso era un brasero, mi hermano. ¿Sabe lo que es un? ¿Sí? ¿Cómo se dirá? Brasero. Braseros son los indocumentados, ¿no? No. Por los que se vinieron, ya sea con documentos o sin documentos a Estados Unidos, ¿no? No, brasero es una hornilla, ¿no? ¿Qué es eso? Como un asador, donde una cosa donde le ponen carbón encendido. Y entonces eso era el altar del incienso. Obviamente no tenía la forma de un asador, obviamente. Pero eso era. Y entonces el incienso era un polvo aromático. Y el polvo aromático lo aventaban en las brasas, salía el humo, y era el humo agradable que subía delante de la presencia de Dios. Por eso nuestra alabanza y nuestra adoración es un aroma agradable que sube delante del Señor. Gloria a Dios. Y entonces paso por el lugar santo donde presento mi sacrificio a Dios. Entro al lugar del incienso. Dicho sea de paso, los hermanos están orando los domingos antes del servicio aquí. Usted venga, únase a la oración. Por supuesto, si tiene deseos de orar, amén. Porque si no, solamente le va a poner carga a la canasta. Como el niño que va con la mamá al mercado y según el niño va ayudando con la canasta, pero le va poniendo carga, hermano, a la canasta. No, véngase para apoyar la oración, para ayudar. Pero la oración es parte del altar del incienso y entonces le salen deseos de orar, deseos de adorar, deseos de bendecir a Dios. Yo quiero adorar a Dios, tengo un deseo, quiero adorar a Dios, quiero elevar mi cántico y que suba como aroma agradable delante del Señor. La Biblia dice en Apocalipsis que hay una copa. Y esa copa dice que tiene el incienso, que son las oraciones de los santos. Y cuando la copa se llena, entonces Dios envía el juicio en la tierra. Porque los santos están orando. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo vengará nuestra sangre de los moradores de la tierra? Pero la copa está media. Y entonces vienen los ángeles y le ponen más incienso a la copa. Es la ayuda angélica. Le ponen más incienso a la copa y cuando la copa se llena, entonces Dios envía los juicios sobre la tierra. Pero guarda a su pueblo, guarda a sus hijos. Y entonces en el lugar santo, repito, está el altar del incienso. Ahí es donde me presento delante del Señor, aquí te quiero adorar. Por eso la oración son peticiones, pero también son acciones de gracias. Las oraciones también es adoración a Dios. Te quiero adorar. Por eso cuando oramos por un enfermo, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que lo sanes, que pongas tu mano, reprendemos toda enfermedad. Y después, Padre, te doy gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor. Te doy gracias por bendecir, te doy gracias porque te tenemos a ti, te doy gracias porque eres grande y poderoso y porque para ti no hay nada imposible. Y te doy toda la gloria a ti, Señor. Porque tengo que presentar incienso delante del Señor. Es el incienso de la presencia de Dios. Y entonces ahora sí, ya que pasé por el atrio, pasé por el lugar santo, ahora tengo acceso a la presencia de Dios. En el lugar santo puedo vivir todo el tiempo. Luz del Espíritu, palabra y altar del incienso. Alabanza, adoración y oración, todo el tiempo. Pero el lugar santísimo, entro de tiempo en tiempo. Entro y ahí es donde me desbarato, mi hermano. Ahí es donde siento la gloria de Dios. Ahí es donde recibo la revelación de Dios. Ahí es donde se manifiesta lo sobrenatural en mi vida. Entro a la presencia del Señor. Señor, quiero adorarte, quiero bendecirte. Como que cuando llego a la puerta, ahí a esa cortina, y estoy adorando a Dios, se me abre la cortina y dicen, pásale para adentro. Y cuando paso para adentro, empiezo a adorar a Dios y empiezo a ministrar delante de la presencia del Señor. Tenemos que anhelar estar en la presencia del Señor.
Porque yo me paro aquí a predicar la palabra y yo quiero estar en la presencia del Señor. Los de la alabanza están aquí, hermano, ministrando la alabanza, y yo quiero que ellos estén en la presencia del Señor. Hay un predicador que decía, hay solamente un paso de lo natural a lo sobrenatural. Un solo paso, es una línea muy delgada, mi hermano, y que mucha gente nunca logra pasarla. Pero los que la logramos pasar, saltamos de lo natural a lo sobrenatural. ¿Sabe que ahí nos transformamos? Amén. Mire, mi hermano, ahí somos transformados. Y entonces dice, el pastor no se porta así cuando estamos allá comiendo en la mesa. En el púlpito es diferente, claro. Es la presencia de Dios, el que dirige, el que toca. Puede ser una persona muy tímida, muy reservada, pero cuando cae acá arriba y lo toca la presencia de Dios y fluye el Espíritu de Dios, la persona es transformada. Es cuando saltamos de lo natural a lo sobrenatural. Hay una línea muy delgada entre lo natural y lo sobrenatural. Y ahí quiero meterme, y ahí quiero ministrar. Hay cansancio físico, sí. La experiencia propia, y yo no estoy diciendo que esa sea la base bíblica, pero la experiencia propia es de que entre más Dios me usa, más bajo cansado de aquí. Por eso Daniel tuvo una experiencia sobrenatural con Dios y cayó. Y cayó, hermano, sobre sus manos, así. Y entonces el ángel dice que lo fortaleció. Y entonces le dijo, habla porque me has fortalecido. Y después de la experiencia, dice que estuvo convaleciente por varios días. Estuvo como enfermo varios días. Cuando Juan tuvo la experiencia delante del Señor, dice, estaba yo en el día del Señor. Y entonces vi al Señor. Y cuando lo vi, dice, caí como muerto. Porque obviamente el cuerpo físico se debilita, el cuerpo físico no aguanta esa gloria de Dios. Pero yo quiero estar ahí. Porque después el cuerpo físico es renovado, fortalecido, pero recibí en mi espíritu, recibí de Dios. ¿Saben qué quiere Dios? Que nosotros recibamos dentro de nuestro espíritu. Nuestro cuerpo, nuestra vida, es espíritu, alma y cuerpo. Empezando de adentro, el lugar santísimo, el espíritu. El alma, el lugar santo, y el cuerpo, el atrio. ¿Qué hay ahí? Pura carne, mi hermano. Ahí se quema la carne. Pero cuando decimos, no, mi cuerpo, amén, se lo presento a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. El atrio, porque, repito, si pongo música media guapachosa aquí, hermano, todos danzamos, mi hermano. Todos, medio raros, ¿ya? Tiri, tiri, tiri. Todos danzamos. Gloria a Dios. Pero ya cuando tu lugar santo, el alma, empieza a recibir de Dios, alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Pero cuando tu espíritu se conecta con Dios, cuando tu espíritu se conecta con Dios, tu espíritu queda marcado de por vida, mi hermano. Queda marcado de por vida. Son marcas que Dios hace. Por eso ahí en Cantares, la mujer de Cantares dice, ponme como un sello en tu corazón. Márcame. Es decir, que cuando entramos al lugar santísimo, somos marcados de por vida. Son experiencias que nos marcaron y que no se nos olvida nunca. El cuerpo físico se renueva, se fortalece, se levanta, pero son experiencias que ahora ¿quién te puede cambiar? Por eso si alguien viene al evangelio, recibe el evangelio, se bautiza en agua y después lo miro postrado allá delante de una virgencita, ese solamente conoció de atrio, pero el que lo tocan en su espíritu jamás regresa allá. La carne le puede ganar y puede andar de borracho y de adúltero, pero jamás lo mirarás en un templo de ídolos, porque él sabe en quién ha creído. Él sabe que un día recibió de Dios en su espíritu. Y por eso necesito entrar al lugar santísimo. Yo termino. Dice ahí ese versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne,
Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, a Cristo Jesús, acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y dice, versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Acerquémonos a Dios. Entremos al lugar santísimo. Démosle un culto a Dios, digno de Dios, y digámosle, Señor, yo no solamente quiero estar en el atrio. El atrio es la carne, hermano, deleitándose, y amén, somos cristianos. Es decir, que si hay un cristiano que mantiene su fe, pero vive carnalmente, es cristiano. Pero es invitado a entrar al lugar santo, a ser iluminado por la luz del candelabro y por comer del pan de la presencia de Dios y a presentar sacrificios en el altar del incienso. Pero también es llamado a entrar al lugar santísimo, donde habita la presencia de Dios, donde están las tablas del testimonio, donde está la vara de Aarón que reverdeció, donde está la vida de Dios y donde está el maná. Esa revelación viva de Dios sobre nuestras vidas. Pasa el grupo de alabanza, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque has abierto la puerta. Tenemos una puerta abierta. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, dicen los evangelios que el velo del templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, dando a entender que ahora había libertad para entrar al lugar santísimo. Señor, te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos y te damos la gloria a ti, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, y queremos entrar delante de ti, amado Dios. Te bendigo y te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, te damos la exaltación. Santo eres tú, Señor. Santo, 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 Padre del cielo, te adoramos. Alzamos hoy tu nombre en alto. Decláralo, que tu reino se establezca en la alabanza, pues tus obras, tu pueblo anunciará. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea establezca en la alabanza. Decláralo, pues tus obras, tu pueblo anunciará. Bendito sea el Señor Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá.
gloria, Señor. Que seamos para adorarte, que seamos para bendecirte, que seamos para exaltarte, que seamos para glorificarte, Señor. Recuerda, hermano, que el Evangelio es un conjunto de cosas. No solamente riqueza material, no solamente dones del Espíritu, no solamente revelación, y no solamente el confiar en que soy hijo de Abraham, como decían los judíos. Porque Juan dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sino que decirle, Señor, yo quiero revelación de tu Espíritu. Quiero caminar en la justificación que tú nos has dado. Quiero caminar en los dones espirituales, siempre basados y sustentados por la palabra de Dios. Guárdame y guárdanos, Señor, de edificar con humanismo, con sentimientos. Permítenos edificar con tu palabra, Señor. Tu palabra nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Padre, te bendigo. Padre, te adoro. Padre, te alabo y te exalto y te glorifico. Y te doy gracias porque eres mi Señor, porque eres mi Dios, porque eres mi Jesús, Padre del cielo.